Hola a todos, bienvenidos a Michis, Chismes, Cosas y más. El día de hoy seguiremos leyendo parte del libro de Karina Yapor, Revelaciones, donde conoceremos los inicios de su historia junto a Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mari Boquitas. Antes de comenzar me gustaría advertir que este video contiene pasajes fuertes y se recomienda discreción, así que ponte cómodo para escuchar esta historia. No olvides suscribirte, dejarnos tu like y tus comentarios. Gracias por estar aquí. En 1996, en Playa Blanca, Sergio tuvo relaciones con Liliana, Gloria y conmigo. Gloria traía una blusa totalmente desabrochada, sin ropa interior, y cuando quiso despojarse de ella, él no lo permitió. Cuando la penetró en una posición no tradicional, detenía su blusa para que no se la levantara. No sé si haya sido para que no se notara algún golpe en ella. Poco después viajamos a Acapulco, donde nos hospedamos en el Hotel Hyatt. Poco después, Sergio mandó a Mari a comprar 2 cambios de ropa para Carla y Katia, que iban a Puebla por su hermanita Carola. La razón que le darían a sus padres era que la menor participaría en una telenovela que Gloria estaba por iniciar, con la participación de Jorge Rivero y Tere Velázquez. De vuelta en Cuernavaca, por desgracia, Carla y Katia llegaron con Carola. Dios, cuídala por favor, le pedía yo al Señor por las noches. A Sergio, en particular, le molestó que Katia expresó que no quería traer a su hermanita, y los castigos más severos fueron para ella y para mí, que estuve en el momento escuchando todo. Mi sentencia fue de 500 golpes con el cable, mientras que a Gloria no se le impuso absolutamente nada por las cosas que hacía mal. Estuve varios días en la casa que se compró a nombre de Katia en Scorpio 127, esquina con Osa Menor, Colonia Prado, Churubusco, en el Distrito Federal. Sergio me dio instrucciones de que terminara de pintarla toda, de resanar las paredes y abrillantar los pisos, dejándola como espejo. Pasé todo un día limpiando los pisos manchita por manchita, pintando por segunda ocasión las paredes, quitando el sarro de los azulejos, en fin, trabajando muchísimo sin tomar un solo aliento, desde cerca de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pero por fin todo quedó como él quería. Yo no quisiera recordar esa amarga experiencia. Mi nueva angustia es que él comenzó a cobrarme el castigo. Lo hizo en 2 ocasiones. La primera fue de 60 golpes y la segunda de 100. Yo no podía ni sentarme ni acostarme por el dolor. Sergio compró una casa en la calle Transmisiones, atrás de Televisa, para facilitar el traslado de Gloria a las grabaciones de un programa que haría con ellos, X-Etu Remix. Después de hablar largo rato con Carola, Sergio nos dio instrucciones a Marlene y a mí de que lo acompañáramos a su recámara en el 2º piso. Al entrar, vimos a Carola totalmente sin ropa, y él nos ordenó que hiciéramos lo mismo. Comprendí que era la primera relación múltiple para Carola, y mientras él disfrutaba penetrando a quien se le diera la gana, yo pensaba en aquel día en el que Marlene salió desnuda al baño de Sergio, y en lo triste y asqueroso que era todo aquello de lo cual estaban llenos mis años a su lado. Pero, ¿cómo son las cosas? Ese estilo de vida ya no me afectaba tanto. Cada vez se me hizo más normal y cotidiano. De alguna manera aprendí a vivir así. Qué triste. Hoy repaso esos momentos y quisiera poder borrarlos de mi mente. Recuerdo que cuando nos hospedábamos en algún hotel, debíamos llevarnos todo: champús, cremas, bolsas para lavandería y las gorras de baño. Yo un día no aguanté. Sergio me habló por teléfono para que tomara una llave y le abriera la puerta, a pesar de que obviamente había otras personas conmigo, pero que él llegaría en unos minutos. Entró en compañía de Gloria y Gabriela, y mientras ellas se aproximaron a una pequeña cafetería, yo debía recordarle a Sergio mi castigo. De no hacerlo, eso incrementaría mi sentencia. Cuando le dije, perdón, por favor, y como tú quieras, te recuerdo mi castigo y quisiera arreglar las cosas con golpes o como tú quieras, por favor, se me quedó viendo fijamente. Su mirada dominante y oscura me hacía pedazos por dentro, a tal grado que lo único que lograba distinguir en ella era un monstruo a punto de atacarme. Repitiendo la frase, la voz se me empezó a quebrar, ya que él, sin externar palabra, me lo decía todo con la mirada. Estaba verdaderamente furioso. Lo último que recuerdo es que me decía, ándale, hija de la que se te ocurra desmayarte y te va a ir mucho peor. Fue tan inmenso mi terror que me desvanecí antes de que comenzara a golpearme. No obstante, lo más impresionante fue que, al recobrar el conocimiento, Sergio estaba teniendo relaciones conmigo. Yo me sentía muy débil y confusa. Todo aquello parecía una ficción. Mientras tanto, Marlene me dio un poco de refresco para que me subiera la presión. A su vez, Sergio me rociaba el cuerpo con otro, que no sé en qué momento, ni cómo, ni dónde llegó hasta ahí. Supongo que de la cocina, porque estaba enseguida. Él se veía preocupado. Me besaba los labios, me abrazaba y me acariciaba a la vez que me pegaba. Aparentemente
todo con mucho cariño. Yo estaba muy asustada y solo acerté al decirle: perdón, por favor, ¿cómo puedo arreglar el problema? Cuando terminó de tenerse conmigo, me ordenó que me vistiera y que lo arreglaría con golpes, pero que primero les ofreciera una disculpa a Marlene, Gabriela y Gloria porque lo habían ayudado a llevarme al cuarto. Yo me fui a dormir sin dejar de pensar en lo sucedido. Las lágrimas corrían por mi rostro sin emitir sonido, pues sabía que informarían a Sergio de mi estado de ánimo y eso le molestaría. Empecé a recordar cuando era niña, cuando iba a la escuela y jugaba con mis amiguitas. También pensaba en el día en el que, jugando con mis Barbies y su casita, cuando Mari llamó a mi casa para decir que venía por mí. Era muy duro recordar ese momento clave que cambió mi vida. Yo estudiaba piano 16 horas continuas, salvo 2 intermedios de 10 minutos para comer. Me dolían los dedos de las manos de tanto tocar y casi no sentía las yemas. Todos los días eran iguales, siempre. Lo único que me ayudaba era saber que pronto hablaría por teléfono con mi mamá. La echaba mucho de menos. Pasó el tiempo y cuando terminé de pagar mi castigo, Sergio me dijo que tendría que presentarle algunas obras de Bach perfectamente bien tocadas para poder salir de esa casa de castigo. Un día llegó una nueva niña llamada Ámbar, de 13 años de edad. Entonces entendí algunas cosas. Gloria inventó una historia para lograr que tuviera acciones con Sergio. Toda esta manipulación también la ejercieron en Ámbar para hacerla sentir mal y que después accediera a estar con Sergio. Después salimos para Ixtapa. En la camioneta iban Sergio y Gloria, y en un auto Mari, Liliana, Marlene, Ámbar y yo. Al día siguiente supe por el propio Sergio que consiguieron que Ámbar tuviera acciones con él. Al menos eso me dio a entender al decirme: tu amiga ya presentó sus armas. Gloria se comportaba de una manera por completo distinta de cuando la conocí. Para mí era obvio que, en verdad, ella estaba enamorada de Sergio. Lo mismo pensaba de Marlene, quien se mostraba celosa de las demás. Pensaba que mi única opción era llevar la fiesta en paz. Por otro lado, no entendía tampoco por qué Mari, quien según me dijeron fue su esposa y ya no lo era, seguía estando con él. Es más, aparentemente, Sergio le dijo que nunca volvería a tener relaciones sexuales con ella. Creo que incluso estaba dispuesto a dejarla ir. Es increíble. No la comprendí entonces ni la comprendo ahora. Entre finales del 96 y principios del 97 viajé por carretera con Sergio, Gloria, Marlene, Kate y Carola. Iríamos a Los Mochis, Sinaloa, y yo sentía una enorme ilusión porque en unos días estaría en mi casa por segunda vez. Por fin volvería a ver a mi familia. Llegamos a Los Mochis, donde vivía la familia de Marlene. Por cierto, ella tuvo un grave problema con Sergio porque fue muy efusiva al saludar a un primo a quien al parecer no veían mucho tiempo, y como era de esperarse, a Sergio esto le cayó muy mal. Él y Gloria fueron a comer a un restaurante con la familia de Marlene. En ese viaje también se enojó conmigo por desobedecerlo. Mi castigo consistió en no poder hablarle y escribir 1000 veces: debo obedecer a Sergio en todo y no ser creativa. Mis ansiosos pensamientos en esos momentos eran: ojalá lo olvide. Dios, te pido de corazón que me ayudes, que nunca más vuelva a pegarme. Por favor, no me abandones. Por fin llegamos a Chihuahua. Viajamos en un avioncito desde Los Mochis, en cuyo aeropuerto dejamos la camioneta en la que estuvimos viajando. Sergio llamó a Gabriela para ordenarle que, en compañía de Wendy, vinieran a recogerla y volvieran en ella a Ixtapa. Me dieron la misma ropa que se puso Marlene en su casa para que lo usara yo en la mía. Me sentía desesperada. Mis papás se habían mudado y no tenía yo la dirección exacta. Como Sergio quería que llegáramos sin avisar, no podía llamarles para pedírsela. Afortunadamente, Sergio consiguió la nueva dirección por vía telefónica a través de Gabriela, quien, siguiendo sus órdenes, llamó a mis papás con el pretexto de que yo deseaba enviarles algunas cosas. Les dio mucho gusto verme. Hice un gran esfuerzo por controlarme, pues Katia se quedó a dormir en mi casa con la instrucción de no separarse de mí por ningún motivo. Al día siguiente se organizó una comida en casa de mi abuelita, con la asistencia de Sergio y Gloria. Sabía que debía portarme bien, como él decía, para no meterme en problemas. Para mí fue muy difícil estar ahí y no contarle nada a mis papás. No pude hablar con ellos en privado porque no me dejaban sola en ningún momento. Una cosa que es importante subrayar es que, aunque muchas veces no lo mencione de manera específica por no ser repetitiva, las relaciones y los castigos sucedían casi a diario. Ese era nuestro estilo de vida. En mayo del 97, Sergio me ordenó que fuera con Marlene a mi casa, llevando unos regalitos a mis papás y a mi hermano. Debió decirles que iba a salir un libro escrito por Aline Hernández y que no creyeran nada de lo que en él se afirmara, que Aline era una mentirosa y todo formaba parte de una campaña de difamación orquestada por Televisión Azteca y por ella. En junio del 97, junto
junto con Marlene, Wendy y Mari viajé rumbo a Madrid, España. Al llegar, Sergio, Gloria, Carola y Katia estaban hospedados en el hotel Holiday Inn en la Plaza de España y Carla y Susana en el Trip. Mi vida llegó a un punto en el que había perdido toda noción de la realidad. Sentía que si Sergio me castigaba era por mi culpa y que lo merecía. Mi autoestima era nula y vivía solo en función de lo que él deseaba y ordenaba. Por su parte, las hermanas de la Cuesta nunca vivieron con los familiares que tenían en España. Solo una vez Katia invitó a sus padres y fueron a visitar a una cuñada de su papá. Por instrucciones de Sergio, Katia le pidió dinero prestado a su tía. Un día sucedió algo que me pareció increíble. Mientras sosteníamos relaciones sexuales, Sergio, Wendy, Marlene y yo, él notó algo raro en mi abdomen y mandó a comprar una prueba de embarazo que él mismo me aplicó. El resultado fue positivo. Estaba embarazada. ¿Qué mezcla de sentimientos se agolpaban en mi interior? Un acontecimiento como este y no podía compartirlo con mi familia. Sergio estaba muy nervioso e incómodo por mi embarazo, pero a la vez se le notaba en su actitud que para él era una situación ya muy conocida y sabía cómo manejarla. Después de todas estas emociones, Marlene me explicó en qué consistía un aborto, pues Sergio y las demás sabían que me daba miedo. Me contó que ella se practicó uno a los 13 años, también en Houston. Aún así, yo me negaba a perder a mi bebé, prefería morirme. Ya en Houston, acudimos a una clínica donde me practicaron varios estudios. La conclusión de los médicos fue que el embarazo estaba muy avanzado y que no era recomendable y que si decidía hacerlo, correría un alto riesgo. Al día siguiente, en otro sitio, me hicieron un ultrasonido y me dijeron que tendría una niña, una bebita. Al llegar al hotel, Mari le llamó a Sergio para contarle lo que dijeron los médicos y gracias a Dios desistió de la idea de hacerme aborto. En el aeropuerto de Barajas me esperaban Sergio, Carola, Gloria y Katia. Entonces comenzó el peor infierno de todos esos años. Me enteré de algo aberrante, horrible. Deseé morir para no seguir sufriendo tan terrible tormento. Ahí mismo, él me advirtió que íbamos a tener a la bebé, pero que las cosas serían como con Sofía. Entonces descubrí que la niña en realidad no era sobrina de Gabriela, sino hija suya y de Sonia. Me dijo que cuando Sofía creciera, ella también sería su pareja, lo mismo que cualquiera de nosotras. Creo que nunca podré borrar de mi mente esas palabras que me dejaron helada. En esa época, Sergio me pedía con frecuencia que acompañara a Gloria al baño para que no vomitara, pues ella era bulímica y a él le molestaba mucho que mantuviera su peso de ese modo y no con la voluntad, haciendo dietas y ejercicio. Durante nuestra estancia en España, Gloria trajo a su hermana Mildred, de 15 años de edad, hija de su papá y de su nueva esposa. Su intención era que entrara al grupo. Sin embargo, Sergio no estuvo de acuerdo porque le pareció que su comportamiento y su físico aún eran los de una niñita, y sobre todo porque temía que algo saliera mal con ella y le ocasionara más problemas. El día que me informaron que no tendría una niña sino un niño, el pánico me paralizó. Solo acertaba a preguntarme, ¿cómo se lo voy a decir a Sergio? ¿Se va a molestar? Tenía tanto miedo que apenas sentía mi cuerpo. Al principio de mi embarazo, cuando Sergio creía que mi bebé era niña, comía un poquito mejor. Me daban una cucharada más de lo que hubiera que las otras, pero en cuanto se enteró de que era niño, me puso a dieta y casi todo el tiempo estuve castigada. Por mi parte, ansiaba que mi hijo naciera para ver su carita, para tenerlo entre mis brazos y también para que Sergio por fin ya no estuviera disgustado conmigo. Yo vivía en una tal confusión, estaba tan sola. Sergio escogió el nombre de Francisco Ariel para mi hijo. El día que nació, el 12 de diciembre, fue un martirio y al mismo tiempo la culminación de mi gran anhelo, de lo que sería la razón de mi existencia. Cerca de las 10 de la noche ya no aguanté más. Poco después nació Francisco Ariel de parto natural. Permanecí 2 días internada. Sergio me preguntó si no se lo iba a enseñar. No entendí su aparente cambio de actitud, pues muchas veces me dijo que no lo quería. Se lo enseñé al igual que a Gloria, quien dijo, es un carino. Él se limitó a mirarlo. Yo viví mucho tiempo angustiada escuchando el llanto desesperado de mi bebé, el cual me partía el alma. Sentía una enorme ansiedad y a veces pensaba que se iba a morir porque solo podía darle de comer cuando Sergio me lo permitía. Por lo general, 2 veces al día. Por eso lloraba tanto. Estaba hambriento y empapado. Tampoco me dejaba ir a cambiarlo. No contaba con pañales desechables. Sus pañalitos los hice de camisetas viejas y el único trajecito que se le compró era de recién nacido. Recuerdo que hacía muchísimo frío y me daba terror que se enfermara, pero no podía hacer nada. Estaba atrapada en esa vida infernal.